Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y empezamos con una noticia como solemos hacer habitualmente siempre que tenemos alguna para contar y en este caso hablamos del CEO de Kraken que hace unas declaraciones tras el acuerdo con la SEC y dice que los reguladores dejan que los malos actores crezcan y colapsen. Esa es su teoría y la verdad es que no parece muy lejos de la realidad, ¿no? Nos dice que al respecto, el CEO de Kraken teoriza que el colapso de los malos actores sirve a la agenda de los reguladores porque así justifican medidas restrictivas contra las empresas que se apegan al cumplimiento de la ley. Y esto está siendo así. Lo que ha pasado, lo que pasa que lo que dice el CEO de Kraken es que es muy probable que haya sido intencionado, o sea que hayan dejado crecer a malos actores para que colapsen, para que se lleven por delante a un montón de personas y así justificar sus medidas restrictivas para coartar la libertad de las personas amparándose en que les van a proteger. Después de que les han dejado desprotegidos, dicen que les van a desproteger. Es como mmm, mandarles al matadero primero y luego decir que van a poner una ley para protegerlos, para que no les ocurra eso, ¿no? Pues tiene sentido el argumento. Vamos a leerlo un poco, pero tiene sentido. Nos dice, tras los eventos ocurridos la semana pasada, el CEO de Kraken, Jesse Powell, finalmente se pronunció en relación a lo que cree que puede ser la postura de los reguladores estadounidenses hacia las empresas del ecosistema cripto, proponiendo una teoría peculiar sobre las acciones vistas en tiempos recientes. Teoría controversial sobre los reguladores. Los comentarios de Powell vinieron a lugar en un conjunto de mensajes publicados ayer a través de su cuenta de Twitter donde señaló que los reguladores estadounidenses estarían permitiendo a los malos actores operar con total libertad, esperar a que colapsen y así actuar de forma mucho más contundente contra todos los que participan de la industria, en especial contra aquellos buenos actores que han tratado de apegarse a las normativas vigentes. Dice aquí, tengo la teoría que los reguladores dejan que los malos actores crezcan y colapsen porque les sirve a su agenda. Destruyen capital y recursos del ecosistema cripto, es decir, todo lo que sea, por ejemplo, el colapso de FTX, que aquí se está refiriendo yo creo que claramente al colapso de FTX, ha destruido capital y recursos del ecosistema cripto. Queman personas, disuaden la adopción. Claro, todas las personas que estaban metidas en FTX o en alguna otra de las empresas que se ha visto salpicadas por FTX, pues se desaniman, se desilusionan y algunos es que no es que se desanimen y se desilusionen solo, es que han perdido su dinero, pues han quemado a esas personas como parte de las personas que están adoptando las criptomonedas y disuaden la adopción de otros que estarían pensándose en entrar en el mundo de las criptomonedas y ven qué ha ocurrido con FTX y evidentemente pues se frenan, ¿no? Y no entran. Y dan cobertura desde el aire para atacar a los buenos actores. Los malos están realmente de su lado, de los reguladores. Los buenos son el enemigo. Es así, o sea, hasta hace bien poquito FTX era el niño mimado de los reguladores y le han permitido hacer lo que ha hecho. Así que hasta cierto punto son en parte cómplices de lo que ha pasado, porque le han dejado acampar a sus anchas cuando otras de las empresas de la industria estaban destapando que posiblemente algo estuviese ocurriendo en FTX y no algo bueno, ¿no? Y sin embargo los reguladores han estado mirando para otro lado y ahora resulta que a los que sí que hacen las cosas bien van a por ellos, cuando al que tenían que haber ido a por ellos desde muy pronto era FTX y quizás no estaríamos hablando ahora mismo de esto. FTX existiría todavía seguramente, estaría más controlado y no habría habido el colapso que ha habido y la confianza en las criptomonedas sería mayor. Pero claro, a ellos no les interesa que haya mucha confianza en las criptomonedas, les interesa justo lo contrario. Y como en todos los apartados de la vida, siempre el miedo es lo que hace que los reguladores se puedan permitir recortar libertades. Y en este caso, el miedo a las criptomonedas por los colapsos que ha habido les permiten a los reguladores decir, no, estamos nosotros aquí y ahora no va a volver a pasar lo de FTX porque vamos a regular fuertemente y drásticamente. Y entonces te quitan las libertades. Cuando tenían que haber actuado anteriormente para que no ocurriese esto, pero lo hacen a posteriori regulando estrictamente, ¿no? Y quitando libertades a los inversores. Por mucho que les digan que no es para protegeros y que no os pase lo de FTX, es mentira, porque les podían haber protegido antes y sin embargo han dejado que FTX haga lo que ha hecho
y al final acabe estallando y llevándose por delante un montón de personas cuando estaban siendo advertidos por algunas empresas que sí están haciendo las cosas bien. ¿Vale? Así que, ya digo, todo eso seguramente, pues eso, genera dudas sobre los reguladores. En un mensaje posterior, Powell reitera que a los malos actores se les ha dado ventajas competitivas, lo cual indirectamente perjudica a las empresas buenas, ya que ganan usuarios, generan más ingresos y atraen mayor capital, haciendo que su caída sea mucho más catastrófica para el ecosistema, justificando más adelante medidas mucho más contundentes sobre la industria en general. Pues lo que hemos dicho, ¿no? Si tú le permites a FTX que crezca de la manera que lo hizo, apalancándose y asumiendo riesgos enormes, pues permites que ese exchange crezca mucho y que cuando colapse pilla más personas. Porque si tú a ese exchange le restringes y le dices, mira, este exchange, cuidado porque está haciendo las cosas mal, porque no sé qué, pues la gente no entra. Y entonces el daño es menor. Pero encima que no le han puesto trabas, le han ayudado, porque todas esas donaciones que hacía Sam Bankman-Fried pues era para que estos políticos miraran para otro lado y es lo que han hecho, ¿no? Nos dice, respondiendo a la posición de los reguladores, si bien Powell aclaró que esto era una teoría, sus señalamientos vienen una semana después de que Kraken llegase a un acuerdo con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, el cual implicó el pago de una multa de $30 millones y la suspensión de los programas de staking con criptomonedas para los residentes del país. Esta acción fue ampliamente criticada por personas dentro y fuera del ecosistema de las criptomonedas, quienes consideran que dichas acciones violentan el debido proceso a una de las empresas más importantes del sector y a nivel local. Esto último lo respaldó la comisionada de la SEC, Esther Pierce, quien especificó que Kraken ni siquiera tenía forma de registrar este tipo de operaciones ante el regulador. O sea, le estaban diciendo que esto tendría que estar registrado ante el regulador y no tenía la posibilidad de hacerlo, porque no hay categoría ni mecanismo bajo el cual hacerlo de forma oportuna. El llamado fue principalmente a la autocrítica, ya que antes de hacer cumplir las leyes hay que asegurarse de que éstas aborden adecuadamente aquello que se contempla sancionar. Es decir, si te van a sancionar por hacer staking con valores que no están regulados, primero te tienen que permitir regular esos valores, porque si no te lo permiten, ¿cómo vas a cumplir la ley? Es imposible, o sea, es absurdo totalmente, ¿no? También podría decirse que los señalamientos de Powell también apuntaron a lo ocurrido con FTX, exchange ahora en bancarrota, que durante la gestión de su fundador y CEO Sam Bankman-Fried malversó fondos de clientes para financiar ambiciosos planes de expansión, los cuales incluso llegaron hasta altas esferas gubernamentales de Estados Unidos. Aquí se refiere evidentemente a todas las donaciones que se hicieron para que los políticos mirasen para otro lado. Su colapso fue uno de los hechos que sacudió con fuerza al mercado de criptomonedas a finales del año pasado, moviendo tanto a legisladores como reguladores a tomar acciones para evitar que ocurran otros hechos similares. Por cierto, todo esto también fue algo que denunció antes del colapso, mucho antes del colapso, que lo denunciaba el CEO de Binance, haciendo referencia a estas donaciones a los políticos y que mucha gente se le echó encima porque entendían que estaba intentando fastidiar a la competencia, digamos. Y no es así. Estaba viendo las cosas como lo estaban viendo otros actores. Estaban viendo que con esas donaciones estaba comprando un poco a los políticos para que mirasen para otro lado, ¿no? Eso es lo que estaba viendo y eso es lo que no le gustaba a CZ y por eso comentaba esas cosas, ¿no? Que ahora se ve claramente que eran la realidad. Así que por otra parte tenía razón. Bien, vamos a mirar qué está haciendo Bitcoin. Aquí lo tenemos, vamos a poner el gráfico en diario. Como veis, ha intentado subir, pero todavía no tiene mucha fuerza, más que nada porque las bolsas han tenido una bajada fuerte durante la mañana y entonces esto ha cortado un poquito el movimiento alcista que llevaba Bitcoin. Hemos tocado un máximo en el gráfico este de Binance de 25.250 y después hemos retrocedido incluso por debajo de 24.700. Ahora parece que está recuperando otra vez, pero todo ha sido debido a que las bolsas están corrigiendo y han corregido bastante en las primeras horas de cotización. Ahora está recuperando otra vez, pero fijaros la caída que ha habido, brusca, hace una hora y ahora parece que se está recuperando. Aún así, los índices, como veis,
están en un pequeño proceso correctivo y todavía podríamos ver al SP500, que es el que seguramente nos va a marcar el movimiento en el futuro, quizás alcanzar esta línea de tendencia bajista, con lo cual eso haría que también las criptomonedas tuviesen una pequeña corrección, que tampoco importa mucho porque están alejadas de la línea de tendencia alcista y tocar esa línea de tendencia alcista sería muy bueno para tomar un nuevo impulso. Así que tampoco es que sería algo totalmente negativo ni mucho menos, ¿vale? Entonces, bueno, ya digo, el comportamiento de Bitcoin está siendo muy volátil estas últimas jornadas, incluso hoy también, ya digo, se ha movido más de $500 en muy poquito tiempo, en una hora más o menos, y seguimos teniendo también movimientos muy fuertes en las altcoin en estos últimos días. Para ver los movimientos en las altcoin vamos a entrar en TradingView, que no lo tenía abierto, por cierto. TradingView, aquí está. Y vamos a mirar lo que han estado haciendo las altcoin, ¿vale? Aquí tenéis, por ejemplo, OneInch está comportándose muy bien, rompiendo la resistencia de los 2524, como vemos. Una vez superada esa resistencia, podría subir en el medio plazo hacia la zona de 2868, más o menos. AAVE bajando hacia la zona de 3600. Esa zona es una zona interesante, en principio. Desde ahí, bueno, desde un poquito más abajo de esa zona es donde ha rebotado las veces anteriores. Y bueno, a pesar de que las finanzas descentralizadas pues están un poquito también en el punto de mira, porque al final se basan mucho en el staking también, y el staking es lo que está persiguiendo ahora mismo la SEC, pues por eso ahora mismo está un poquito parada a AAVE, pero en cuanto se aclaren un poco las cosas, seguramente AAVE irá mejor. Cardano mal, sigue estando en esa zona de 1600 y tira hacia abajo. Ya decíamos que el gráfico no era muy bonito estos últimos días. Nuevo repunte importante de AGIX, que había bajado mucho estas últimas jornadas y sin embargo pues vuelve a la carga. Ya sabéis, moneda relacionada con inteligencia artificial, y esto hace que, pues eso, que tenga ese repunte importante de nuevo. Algorand a punto de romper los 1174, lo ha intentado, de momento no lo ha conseguido. Alice, que la vimos ayer cómo reaccionaba, vuelve a subir otra vez, buena pinta técnica también en este caso. Atom, un 1,89% de descenso, sigue floja Atom, ya lo hemos comentado que no es de las que más fuerte esté y le está costando salir de esa zona, todavía podría corregir más. AVAX ayer rebotó hacia los 8600, hoy retrocede un poco, ese es el nivel que tiene que batir, posiblemente las próximas semanas bata ese nivel y se vaya hacia la zona de 9177 más o menos, que es la resistencia. Pero hoy pues eso, ha venido un poquito retroceso ahora a la mañana en general, ¿no? Van de lo mismo, tras un repunte importante ayer, hoy tenemos un pequeño retroceso, no tiene mucha importancia, creo que va a seguir yendo hacia la zona de los 957, a menos que haya una corrección muy fuerte en el mercado, que parece difícil. La moneda de Bitget vuelve a subir un 4,5% tras la corrección de los últimos días. Yo creo que debería corregir un poquito más, pero parece que está muy fuerte y tampoco parece que la vayan a dejar caer demasiado. BNB sigue estando en la zona de mínimos. Seguimos esperando un repunte que rompa esa línea de tendencia bajista. Lo que pasa que daros cuenta que para que rompa eso tiene que subir bastante en dólares y tiene que romper seguramente la resistencia de los 350 en dólares. En el medio largo plazo, fijaros que Binance lleva mucho tiempo en esa zona de $300 más o menos, ha llegado a repuntar un poco más en algunos momentos, pero en el medio largo plazo el objetivo para el siguiente ciclo es superar esos $700 de máximo que tiene y marcar un nuevo máximo histórico que le lleve bastante por encima de esos 700 posiblemente. Lo que pasa es que ahora mismo todavía estamos muy al inicio del ciclo, todavía está empezando a subir Bitcoin apenas y todavía queda mucho camino por delante, así que habrá que seguir esperando para el futuro. CHR corrigiendo un poco hoy un 0,73% tras una gran subida en el día de ayer y pinta bastante bien, pinta que puede ir otra vez hacia la zona de los 900, 950 e incluso no descarto tampoco los 1039 que casi llegó a tocar recientemente. Chilid no termina de arrancar, no ha tocado la línea de suelo, quizás es que todavía le falte ese movimiento, pero el siguiente movimiento importante debería ser hacia 665. Compound estos últimos días mejor que AAVE y está intentando superar los 2434, es posible que lo consiga.
porque a nada que se anime también a AVE ayudará a que Compound rompa esa resistencia. En el caso de DOT había estado muy fuerte estos días atrás, pero parece que retrocede hacia la zona de los 2876 a buscar apoyo en esos niveles. Elrond, bien, intentando romper esa zona de resistencia, una línea antigua que tenía ahí. Lo que pasa es que ya estas líneas, hay muchas que se me han quedado obsoletas. Voy a limpiar el gráfico y vamos a rehacer un poquito esto. Vamos a rehacer el gráfico. Bueno, la pinta es que ha hecho un suelo en esa zona y la resistencia horizontal, la primera que tiene es esta zona de 2300 y pico, que la vamos a dejar marcada. Vamos a ver, esa zona 2003. Voy a quitar el imán porque si no, no me deja ponerlo donde yo quiero. A ver. Esa sería, un poquito más abajo, esa sería la primera resistencia importante, los 2341, y si supera eso puede subir mucho, puede subir pues a la zona de 2700 posiblemente. Y en cuanto a línea bajista, vamos a poner la línea principal, aunque aquí habría que ver si tomar las mechas o no tomarlas. En principio la voy a tomar la mecha. Y estamos ahí, si tomamos la mecha estamos ahí prácticamente, en la línea de tendencia bajista. Pero luego vamos a suprimir esa mecha, porque también hay veces que cuando las mechas son muy alejadas del precio, del cuerpo de la vela, pues no son tan fiables como si estuviesen solo los cuerpos de la vela. Así que vamos a hacer otra que pase por los cuerpos de la vela también y la vamos a cambiar de color. Esta la vamos a pasar por aquí y por esta zona de por aquí, que son los cuerpos de las velas. ¿Veis? Y esta la vamos a cambiar de color, como hemos dicho. Esta vamos a ponerla en rojo. A ver. Rojo, para que se vea bien. Vale, esas son las dos líneas bajistas de esta moneda de Elrond. A ver, que me deje ponerla. Ahí, eso es. Estas son las dos líneas bajistas de Elrond y está a punto de romperlas. Como veis, la primera de ellas está tocándola estos días y la segunda está un poquito más arriba. Y superar luego los 2341 le puede dar una subida muy importante. Así que está en una zona clave estos días Elrond para intentar superar esa resistencia. En el caso de Ethereum, continúa descendiendo contra Bitcoin, anda bastante flojo. El tema regulatorio de Estados Unidos evidentemente le perjudica. Si aún Ethereum se minase con Proof of Work, seguramente no estaría tan perjudicada como está. El hecho de ser Proof of Stake evidentemente le pone bajo los pies del regulador, ¿vale? Por eso Bitcoin nunca debe sucumbir, por mucho que intenten hacer ver que la minería con Proof of Work consume mucha energía. Ese es el argumento que ellos quieren para forzar a Bitcoin de alguna manera a cambiar, pero nunca se debe cambiar eso, porque si se cambia es cuando Bitcoin perdería la batalla, ¿vale? Bitcoin nunca debe perder esa batalla, porque es rendirse a los reguladores, pasar a Proof of Stake. Vale. Seguimos. FED, otra de las monedas relacionadas con la inteligencia artificial, vuelve a subir un 14,40%. Últimos coletazos posiblemente de estas monedas, porque se sigue hablando todavía mucho de la inteligencia artificial, pero es lo mismo que con los metaversos hace un año. A ver, todavía para que algo relacionado con inteligencia artificial sea rentable de tal forma que justifique estos precios, todavía van a pasar años. Entonces estamos descontando cosas muy a futuro que todavía no son el presente, ¿vale? Seguimos. Bueno, IOTA bajando un 2,32%, se chocó con la resistencia, pero es una zona muy interesante que está a punto de romper y es un suelo muy de largo plazo que daría lugar a subidas muy fuertes en las próximas jornadas. Cava mantiene el tono positivo a pesar del día, con lo cual si en algún momento el día se pone un poquito mejor, porque hoy es un día un poquito negativo comparado con el día de ayer, Cava podría subir bastante y podría acercarse rápidamente a los 450, como ya hemos dicho varias veces. KMD un 2,86% de descenso.
tras el intento de repunte de ayer, en el que en algunos momentos estuvo por encima de 1285, hoy se mete de nuevo por debajo, pero está a punto de salir al alza con fuerza. Le está costando arrancar, pero una vez que arranque vamos a tener 2 o 3 días muy fuertes de subida seguramente. La línea de tendencia principal está rota y solo es cuestión de tiempo que vaya superando resistencias horizontales y que en algún día sea la moneda destacada del día, como hemos visto en algunas otras del estilo, con esta poca liquidez de cotización, ¿no? KSM un 0,94% arriba, buen aspecto técnico aún, haciendo una especie de banderita como para continuar con la subida y cuadra bastante bien con el retroceso que hemos visto de DOT a buscar apoyo en el soporte, porque en el momento que repunte DOT, KSM también volverá a repuntar y puede alcanzar la zona de los 2220. Subida muy fuerte de Lina, también otra moneda poco líquida, como veis ahí, que arranca hoy con un 60%, ahí va a estar subiendo incluso el 100%. Y es muy parecida esta moneda a lo que puede ser KSM, o sea que KMD, así que KMD podría hacer en cualquier momento algo del estilo también, ¿no? Link un 2% abajo, vuelve a meterse por debajo de los 3.198, pero seguramente, posiblemente volverá a avanzar hacia 3.423 en las próximas jornadas, cuando el mercado esté otra vez mejor, porque las altcoins están en ese proceso de salida de los mínimos también. Litecoin con mal aspecto técnico también, estos últimos días ha perdido el soporte, parece que se va al soporte inferior, a los 0,003624, y si eso ocurre incluso podría bajar más porque está empezando a ir con máximos y mínimos decrecientes. Matic corrige un poco también estos 2 últimos días tras las fuertes subidas de las últimas semanas. También es normal que se tome una pausa, sigue estando muy fuerte aún así. Nier corrige también un 3%, se choca con la resistencia de los 11.107, pero es el siguiente objetivo a batir y creo que es fácil que lo pueda superar si el mercado se comporta más o menos bien como ha estado haciendo estos últimos días. Nexo también bastante atascada por debajo de los 3.000, mal comportamiento, ha sido bastante castigada esta moneda recientemente. La subida, por cierto, de Neo de ayer fue brutal y lo llevábamos avisando tiempo que podía subir, había roto esa línea bajista. Después se metió otra vez por debajo, pero era bastante claro que iba a volverla a superar en cualquier momento. No son cosas baladís que rompan una tendencia bajista de tan largo tiempo, son cosas importantes y aunque luego la ruptura sea prematura, siempre suele volver a haber una ruptura ya más consolidada posteriormente, ¿no? Qutun sigue subiendo 3,56%, ha tocado 1.700, ojo, tremenda subida de Qutun en estos últimos días, que ya la estábamos más o menos viendo los días atrás, cuando estábamos por la zona de 1.200 y cuando hacía estas mechas hacia arriba, pues sospechábamos que alguien estaba comprando fuerte de repente y al final pues ha tenido ese comportamiento alcista importante y llegando a resistencia también muy fuerte, que es 1.700. En el caso de Run, estos días ha recuperado un poquito, todavía no lo suficiente como para pensar que podemos romper los 847, pero poco a poco parece que va a ir hacia arriba, hacia la zona de 770 en un principio, y luego veremos a ver si es capaz de volver a los 847. El aspecto técnico no es malo, pero no termina de repuntar lo suficiente. Sun estos últimos días había mejorado bastante el aspecto técnico, hoy retrocede y yo creo que es una buena oportunidad en ese precio porque desde ahí puede volver a repuntar de nuevo. Sol cayendo un 3,49%, apoyándose en esa línea. Si no la pierde, pues en teoría volvería a subir en las próximas jornadas, pero no debería perder esa línea porque si la pierde entonces sí que podría haber una corrección y además en este caso sería una corrección fuerte porque tras un intento de subida, si no se consolida ese intento de subida después de haber estado en un movimiento lateral tanto tiempo, seguramente entre presión vendedora. Bueno, una subida aquí muy fuerte de STX que también se lanzó al alza hace unos días, como veis. La subida ha sido brutal, se ha multiplicado, pues no sé si, a ver, de 1.370, más de por 2. Ahora mismo está más de por 2 y bueno, es increíble los movimientos de las altcoins, la verdad. Bueno, Tomochain, otra que destacábamos ayer, vuelve a subir un 13%, buena pinta técnica, había roto también la línea de tendencia, se metió debajo como el caso de Neo y a partir de ahí volvió a subir, volvió a romper
y está haciendo algo similar. Están haciendo un gráfico muy parecido tanto Tomo Chain como Neo, ¿no? Aquí tenemos alguna otra que sube también, TKO, que tiene 2 días seguidos también de subida muy fuerte, TLM, bueno, monedas pequeñas en general, las que suben, ya veis. Uniswap un 3% abajo, se frenó en la resistencia y de momento no la rompe, y es extraño porque estamos viendo que OneInch está muy bien y sin embargo Uniswap no le sigue y le debería estar siguiendo. También tenemos aquí una subida fuerte de Unfi, que había estado corrigiendo gran parte de los últimos meses y tras un rebote en el soporte de los 2082, esta zona de aquí, a finales de enero, se ha quedado consolidando un movimiento lateral durante casi todo este mes y ahora parece que están empezando a repuntar y romper resistencias. Vamos a ver hasta dónde puede llegar. Bueno, Wabi vuelve a caer, está dando bastante movimiento, es posible que vuelva a los 558. Waves retrocede un 2,5% tras el escape de la línea de tendencia bajista. Está consolidando un poquito por esos niveles y es muy probable que los próximos días vuelva a repuntar y supere el máximo que hizo ayer. ¿Qué más? Monero repitiendo. Tras una jornada bastante negativa en el día de ayer, tras tocar la línea de tendencia bajista, es el nivel que tiene que batir. La línea de tendencia es muy vertical, o sea que seguramente que en breve romperá esa línea. Lo que pasa que no creo que sea el repunte definitivo, porque cuando son tan verticales suelen hacer una vuelta a los niveles, entonces romperá seguramente, avanzará igual hasta 0,0072 y luego volverá a caer otra vez cerca de estos niveles antes de ya repuntar definitivamente. Así que todavía queda un proceso largo en el caso de Monero. Ripple sigue apoyándose en el soporte, ese soporte de los 1580. No se separa de ahí, las últimas semanas han sido bastante negativas. ZK también cayendo con el retroceso que hemos visto en Monero. Aún así, como hemos dicho, Monero romperá la línea bajista en el corto plazo y eso hará que ZK también seguramente repunte. Origen vuelve a caer un poco, pero lejos de la línea de tendencia de momento. Si vuelve a tocar esa línea de tendencia, volverá a ser oportunidad, aunque es difícil que vuelva a dar la oportunidad de nuevo, porque no suelen dar muchas oportunidades. Cílica intentó ayer romper los 178, fracasó y hoy se mete otra vez por debajo, pero el hecho de que lo haya intentado y que lleve ya bastantes días en esa zona nos hace pensar que es muy probable que lo rompa y se vaya hacia niveles superiores, quizás 160, 170. Y ZRX también intentó ayer romper los 1124, no lo consiguió, hoy retrocede y lo mismo, está cogiendo fuerza para intentarlo seguramente en días posteriores. Volvemos a Bitcoin, que lo tenemos por encima de los 24.491, eso sí, pero retrocediendo desde el máximo que ha marcado por encima de los 25.000 por ese comportamiento un poco negativo de las bolsas que tienen un día complicado en el día de hoy con muchos datos y que veremos a ver cómo lo solventan, porque si lo solventan de forma positiva, pues el mercado seguirá subiendo. Si lo solventan de forma negativa, si las bolsas retroceden un poquito, pues seguramente retrocederá Bitcoin, pero también es muy bueno porque en cuanto toque el SP500, la línea de tendencia bajista que superó, habrá terminado con el pullback y entonces estará dispuesto para un nuevo movimiento al alza que le puede llevar a 4.300, con lo cual, aunque haya un retroceso en el corto plazo, puede venir muy bien para el medio plazo porque eso dará mucho impulso a todos los mercados, incluido también el mercado de criptomonedas. Y ni qué decir tiene que si cae el SP500 y las criptomonedas, el mercado de criptomonedas o sobre todo Bitcoin, aguanta en esa parte alta sin hacer una corrección muy fuerte, estaría en una disposición muy muy buena para un gran rally alcista en marzo seguramente. Así que bueno, esa es la situación. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!